más allá de todo. Comercializa Lamelas. www.msrpuertonorte.com. Y ahora nos vamos a dar un lujo en 52 minutos hablando con uno de los consultores que, bueno, fue muy elogiado luego de las generales, porque fue una de las pocas encuestadoras que logró advertir el triunfo de Sergio Massa prácticamente con los números en que salió la elección, Niki. Así es. Bueno, una de las consultoras más importantes y que hoy en día estamos esperando el resultado. A ver qué nos dice. ¿Qué van a decir de cara al balotaje, no es cierto? Así es. Nos referimos a Cristian Boutier, quien es el responsable de CB Consultores. ¿Cómo andas, Cristian? Muy buenas noches. Fabricio Nabone, Niki Magariños te saludan. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Gracias. Bueno, en tu auto se ve que de día. ¿Qué de día? Esta es la magia de la televisión. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Bueno, porque acá, antes de salir al aire, te estaban pidiendo el número de la lotería, todo. Ya están abusando, hermano. Bueno, la verdad que eso es difícil. Lo mío es las ciencias sociales y en este sentido las proyecciones electorales. Pero a ver, recién nos charlamos fuera del aire, ¿no? Toda elección te deja un aprendizaje. Las PASO nos dejó un aprendizaje que lo pudimos aplicar en las generales y obviamente al dar resultado y entendiendo también cómo se da el dinamismo social y de cara al balotaje, estamos analizando un montón de corrimientos. Hay muchas variables a tener en cuenta. No es solamente preguntar si las intenciones son mañana quién votaría. Muchas variables a tener en cuenta. Es una elección que está peleada. La diferencia de uno sobre el otro ya superó el empate técnico, ya superó el margen de error, de manera tal de que hay que ver cómo evoluciona. Porque sigue habiendo un caudal de indecisos que, a ver, no es grande, pero sí es importante, ¿no? Por la diferencia entre las partes. Y porque acá tenemos más o menos la mitad de los argentinos que está votando en contra de y la otra mitad que está votando por miedo a. Claro. ¿Se entiende? Son las dos variables. Entonces, totalmente. Y creemos de que es determinante ver cómo va a evolucionar. Obviamente tenemos el debate el próximo domingo y seguramente seguiremos midiendo días previos a la elección porque es la técnica que nos sirvió de cara a las generales y en esa última semana ver los corrimientos finales. Ahora, de cara al balotaje, ¿cuáles son los números que están barajando? Nosotros tenemos a Javier Milei superando por casi 4 puntos a Sergio Massa, está en casi 52 sobre 48 más o menos, y eso te marca de que no tenés una diferencia estrepitosa, no hay una tendencia irreversible, puede darse corrimientos. Una de las variables a tener en cuenta es la de la participación. La participación electoral es clave en esto, porque nosotros partimos del 78% de las generales. E incluso podemos tener el antecedente del 79% del balotaje del 2015. Claro. Bueno, la primera encuesta que hicimos, que fue la del 23 y 24 de octubre, previo al acuerdo Bullrich-Milei, nos daba que el 68% confirmaba que iba a votar, ya bajando casi 10 puntos aproximadamente. La última encuesta que hicimos el 2 y el 4 de noviembre nos da el 71%, o sea, subió 3 puntos comparado a la primera, y subió también la diferencia de Milei sobre Massa. De manera tal que ya tenemos una hipótesis: a mayor participación, más posibilidades para Milei; a menor participación, más posibilidades para Massa. Ahora, Cristian, ¿a quién le conviene llegar a la última semana del balotaje como favorito? Al que va, esto ya es en términos, te lo pregunto en términos teóricos, ¿no? ¿Al que va secundando o al que va primero? Todo depende del marco de la lógica. A ver, yo creo que los dos agotaron el factor sorpresa. Milei lo agotó el factor sorpresa en las PASO, por eso el resultado que tuvo. Y Massa agotó el factor sorpresa en las generales. Digo, todo aquel que quería votar a Massa por el miedo que le generaba a Milei el triunfo en primera vuelta, el aparato que se movió en el conurbano, el corrimiento que se dio en base a las medidas también que tomó el propio Massa, ya como candidato y no como ministro, dieron ese 36%. Lo hicieron a Massa ganar en las generales, en esta primera instancia,
Pero a ver, vos podés ver ese resultado de dos maneras, vaso medio lleno o vaso medio vacío. El vaso medio lleno te dice que Massa ganó, que el peronismo se recuperó. Vaso medio vacío que, quemando todas las naves, perdieron 11 puntos comparado al 2019. Claro. De manera tal que vos me preguntás, ¿a quién le conviene llegar ganando? Y los dos están en sintonía, pero a todo esto, para mí el meollo es la mala imagen de la gestión, con lo cual no sé hasta cuánto puede seguir generando un factor sorpresa Sergio Massa. Bien. Claro. ¿Y el debate de este domingo puede influir en ese resultado que tienen ahora ustedes? Bueno, a ver, una elección peleada naturalmente hace de que cada variable pueda sufrir modificaciones. Los errores no forzados que puede cometer Milei o Massa, o la cantidad de veces que Massa quede expuesto como ministro de Economía en este contexto, o la cantidad de veces que Milei quede expuesto con su programa de gobierno, que muchas veces tiene muchísimas contradicciones, va a generar de que un segmento analice, principalmente ese tercio que se quedó acéfalo de candidato. Digo, que no lo votó ni a Massa ni a Milei en las PASO o en las generales. Claro. Y que tiene que definir de tres opciones. Massa, Milei o voto en blanco, no ir a votar. Yo creo que obviamente que el debate es interesante en el marco de una competitividad que tiene la elección. Históricamente los debates no son determinantes, porque lo único que hace es confirmar que el núcleo duro se fidelice, sea un poquito más crítico y haya ciertos corrimientos, como si en el caso de Schiaretti. Pero en este caso, en una elección peleada, puede ser muy importante. Por eso queremos seguir midiendo, incluso post-debate. La última, Cristian, y ya te dejamos. ¿Vos creés que hay ayer esto, miedo o no querer esto, puede inclinar un poco la balanza en la última semana? A ver, ¿de dónde rasca? Porque lo que ustedes están midiendo es que Milei pudo fidelizar un importante segmento del voto de Bullrich. Ahora, ¿cómo va a actuar el otro electorado que estaba repartido en otros candidatos? Bueno, a ver, en términos nacionales, la última medición nos da de que, por ejemplo, entre los votantes de Schiaretti se dio vuelta. En la primera medición teníamos que se iba más hacia Milei que sobre Massa, ahora un poquito más sobre Massa que sobre Milei. Los votantes de Bregman siguen en sintonía, o sea, un 60% que confirma que va a votar a Massa, el resto está definiendo. Y los votantes de Bullrich que tuvieron un gran salto. Digo, antes del acuerdo nos daba que el 46% de los votantes de Bullrich confirman que votaban a Milei. Después del acuerdo, ese número subió al 73%. De manera tal que yo vuelvo a decir lo mismo. Si la participación supera los 75 puntos, que puede darse. Hasta ahora estamos lejos, pero puede darse. Y que el aparato de la provincia de Buenos Aires no esté en sintonía a lo que fueron las generales, por la simple razón que los intendentes, que son los que tienen capacidad de territorio, no se tienen que auditar, tan solamente la cara de Massa en la boleta. Yo veo de que hay posibilidad incluso que la diferencia a favor de Milei siga creciendo. Ahora, si Milei suma errores no forzados, si se queda expuesto, si empieza a tener problemas, si Massa puede seguir capitalizando el voto miedo, bueno, eso puede dar obviamente que haya menor participación en provincias como Córdoba o Mendoza, donde la diferencia de Milei es notoria, y haga de que bueno, la elección se empareje. Pero si no sucede nada de eso, para ir redondeando, la tendencia indica que esto siga creciendo, que la diferencia no quede en 3.6, que incluso pueda ser más. Muchas gracias, Cristian. Por favor, a disposición. Buenas noches. Cristian Butier, entonces, de CB Consultores. Seguimos. Banco Coinac, más de